Bíblicamente hablando, la palabra bautismo significa inmersión. Una cosa inmersa dentro de otra cosa. Eso es bautismo. El significado original, etimológico, de la palabra bautismo significa una cosa inmerso dentro de otra cosa. Una cosa inmerso dentro de otra cosa. Para que ocurra una aleación. O sea, para que sean dos cosas en una especie de fusión. Por ejemplo, el metal plata unido al metal cobre, eso produce la fusión, ¿ya? Entre la plata y el cobre, como resultado el bronce. Por ejemplo, el metal plata en estado sólido y el metal cobre en estado sólido no se pueden unir como una sola entidad. Pero si yo fundo, aplícole calor al metal plata y le aplico calor al metal cobre, eso significa que pasan de ser estado sólido a estado líquido por efecto de la temperatura, cambia el estado de la materia de sólido a líquido. El metal plata, estando sólido, y el metal cobre, estando sólido, en estado sólido, no se pueden unir. No se pueden unir porque están siendo en estado de sólido. Pero si yo quiero hacer una fusión, convertirlo en una sola entidad, dos entidades en una, o sea, fusionar el metal cobre con el metal plata, la plata y el cobre, y los quiero convertir en una sola unidad que ya no sea ni plata ni cobre, sino que sea bronce. Entonces yo tengo que aplicar temperatura al metal en estado sólido plata y al metal en estado sólido cobre, los tengo que derretir, convertirlo en estado líquido, y estando en estado líquido la plata y en estado líquido el cobre, los puedo unir, aliar. Entonces yo los puedo convertir en una sola entidad. Entonces, el bautismo, que etimológicamente significa ser inmerso algo dentro de otro algo, inmerso algo dentro de otro algo, o sea, sumergir una cosa dentro de otra cosa, eso significa bautismo, en la acepción etimológica, el significado original de la palabra bautismo. Bautismo significa, etimológicamente, sumergir una cosa dentro de otra cosa. Una cosa dentro de otra cosa diferente, que no es la misma cosa. Es como producir una aleación, fundir una cosa y fundir la otra cosa para que se puedan unir en una unidad indisoluble. Porque cuando ya la plata se funde y también se funde el cobre y se unen en estado líquido y se enfrían, ya dejaron de ser plata y dejaron de ser cobre. Ahora es una unidad indisoluble. Ahora es bronce. Entonces el bronce es la mezcla entre la plata y el cobre. El elemento bronce. Y ya no puede dejar de ser bronce. Ahora no se puede aplicar temperatura y separar la plata del cobre porque ya quedaron fusionados, unidos para siempre. Ahora, bautismo, en su significado etimológico, significa introducir algo de cierta especie en otra cosa de otra especie, para que conformen entre las dos especies una sola unidad indisoluble que no se pueda dividir, separar más. Ahora, dicho esto, pudiéndose entender de mejor manera lo que significa bautismo, había una acción de sumergir algo dentro de otro algo, que era el bautismo de Juan el Bautista, digamos. En donde una cosa que era un israelita, un cuerpo físico de un israelita,
era inmerso dentro de otra cosa que era el elemento agua. ¿Ya? Los ríos del Jordán, el agua del Jordán, el río, el lago, un río, digamos, en donde el cuerpo físico de un israelita era inmerso dentro de un cuerpo de agua, de un río, de un lago. ¿Se entiende? Ese es un bautismo específico, digamos, en donde un israelita físicamente se sumergía dentro de un río, donde había agua. Pero ese bautismo, el bautismo de Juan el Bautista, era un bautismo simbólico. Estaba simbolizando lo que era el verdadero, real y definitivo bautismo. O sea, el bautismo de Juan, que una persona se sumerge en el agua, realmente lo que estaba haciendo era simbolizar el verdadero bautismo. El verdadero. El bautismo espiritual. O sea, el ser sumergido en forma invisible, en forma espiritual, Dios o Cristo en el interior del cuerpo de una persona que, habiendo creído con fe en la vida eterna, en la salvación del alma que Cristo logró en la cruz, habiendo creído con fe en esa salvación, entonces Dios mismo es inmerso en el interior del cuerpo físico de una persona. Todo esto es un misterio, es algo muy difícil de entenderlo, porque es algo de carácter espiritual, es invisible. No se puede ver con los ojos. El bautismo de Juan el Bautista, sí, ese se puede ver con los ojos, porque es simbólico, es visual, en donde un israelita se sumergía dentro del agua, de las aguas del Jordán. Por ejemplo, en Hechos capítulo 8, había un funcionario de una reina etíope que era un eunuco. Cuando el eunuco oyó la predicación de Felipe, el eunuco etíope le dijo a Felipe: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado en agua? Bautizado en agua. ¿Y por qué? Porque esto era un acto simbólico. Evidentemente el eunuco etíope venía en un carruaje y tras de él había una comitiva que lo iba siguiendo, porque el eunuco etíope era un funcionario de alta dignidad. Venía una comitiva siguiéndole. Entonces, este acto del bautismo visual, el bautismo de Juan, era un acto que simbolizaba y también testificaba, daba testimonio de un acto invisible. Es decir, cuando este funcionario de la reina etíope, este eunuco etíope, funcionario de la reina de Candace, oyó el evangelio predicado por Felipe, creyó de todo su corazón, creyó. Y al creer con fe, porque eso es creer de todo corazón, creer convencido, estando plenamente convencido, sin ninguna duda, de que el Señor Jesucristo, cuando en la cruz del Calvario murió por nuestros pecados, nos ha dado la vida eterna, la inmortalidad, mediante el Evangelio, según de Timoteo 1:10. Y cuando uno está convencido, sin ninguna duda, que por ese acto sacrificial, en donde Cristo en la cruz expió los pecados del mundo, la persona ha quedado salvada de él ser condenado a la muerte de su alma por sus pecados, porque él creyó que sus pecados los asumió Cristo en la cruz, todos, los de todo el mundo, los de toda la vida de la persona, hasta que se muera la persona, y por eso la persona quedó salvada de ella tener que ser condenada a la muerte de su alma por sus pecados, porque él entendió que aquel que fue condenado a la muerte en la cruz del Calvario por los pecados de todo el mundo fue Cristo, incluyendo los pecados de la persona. Entonces, cuando la persona está convencida que ya tiene la vida eterna, que ya Cristo le dio la vida eterna, que si él comete pecado, se revuelca en el pecado, peca alevosamente, se da licencia para pecar y peca y mata y roba y fornica y comete adulterio y se emborracha, ya la persona nunca más será condenada a la muerte de su alma, porque a través del sacrificio de Cristo el alma de la persona quedó con inmortalidad en vida eterna. Cuando la persona está convencida de esto, o sea, cuando la persona es de fe, porque fe es certeza, convicción, sin ninguna duda. En cambio, creer sin fe es creer con dudas, con incertidumbre, con incerteza, no estar plenamente convencido. La persona creyó que Cristo le salvó, pero no está plenamente convencido.
La persona piensa que si él peca puede perder la salvación. Si él es un pámpano que no permanece en la vid, es cortado y echado al fuego, o sea, se pierde la salvación. O sea, esa persona no está plenamente convencida de que ya Cristo le salvó. Esa persona no es objeto de la inmersión del Espíritu Santo. No, Dios no le sumerge el Espíritu Santo a la persona. Cristo no viene a morar invisiblemente dentro de la persona. Porque la persona oyó el Evangelio y lo creyó, pero no plenamente convencido. El creer el Evangelio es creer que Cristo nos dio la inmortalidad, la vida eterna. Que si yo peco, mato, robo, fornico, vuelvo a matar, vuelvo a pecar, fornicar, matar, robar, fornicar, deleitarme en el pecado, que yo sea un tibio, una persona tibia, que yo no persevere, que yo no sea fiel a Dios, que yo cometa todo tipo de pecados. Mi Dios en la cruz del Calvario me dejó mi alma inmortal, imposible de ser condenada a la muerte por pecar. Eso es inmortalidad, imposible de ser matada, quedó imposible de ser matada con inmortalidad. Cristo en la cruz nos ha dado la inmortalidad mediante el Evangelio. En 2 Timoteo 1:10, el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo dice, pero manifestada ahora la gracia del Señor, que es la salvación gratuita, pero manifestada ahora mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte contra el alma. El alma que pecare esa morirá. Ahora ya el alma no muere. Abolió la muerte contra el alma y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad. La inmortalidad para el alma. El alma ya no puede ser condenada a la muerte por sus pecados. Quedó inmortal. La inmortalidad mediante el Evangelio. Mediante el hecho de que Cristo en la cruz murió por los pecados que nosotros cometeremos hasta que nos muramos físicamente. Que Cristo Jesús murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Y por este acto, Cristo nos ha dado la inmortalidad. Es imposible que mi alma sea condenada a la muerte por yo cometer pecados, porque aquel que fue condenado a la muerte en vez de mí, por los pecados míos, fue Cristo. Y en justicia, y Dios es justo, nadie es condenado 2 veces a la muerte por los mismos pecados. Esos pecados que yo cometeré desde que yo nazco en este mundo vivo y hasta que me muero, de antemano ya me los pagó Cristo en la cruz. Él murió por mis pecados. Cuando yo estoy convencido de que Cristo, con este sacrificio expiatorio de los pecados ocurrido en la cruz del Calvario, me ha dado la inmortalidad, la vida eterna, pero cuando yo estoy convencido, cuando yo estoy en fe, entonces Cristo viene a morar dentro de mí en forma invisible, por efecto del bautismo, inmersión. El bautismo que confirma la vida eterna es el acto de que Cristo es inmerso dentro de mí, en forma invisible al ojo, o sea, eso no se ve con los ojos, porque Dios es espíritu, es espiritual, tiene el Espíritu Santo, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La parte espiritual de Dios, Dios Hijo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, es inmerso dentro de mí. Ahora, en 1 Juan capítulo 5, versículos 10 al 12, el apóstol Juan le está contando a la iglesia, le está relatando, le está escribiendo, le está enseñando de que aquella persona que tenga a Cristo morando dentro de su cuerpo, esa persona tiene la vida eterna. La persona que no tiene a Cristo morando dentro de su cuerpo, esa persona no tiene la vida eterna. Tener a Cristo dentro de una persona, en forma espiritual, que Cristo esté habitando dentro de la persona, en forma espiritual, que no se ve con los ojos, o sea que Cristo, de alguna manera, es fusionado conmigo. O sea, Cristo en mí y yo en Él, una fusión. ¿Se acuerdan que yo le estaba diciendo que para que pueda unirse el elemento plata con el elemento cobre, estando en estado sólido, ambos elementos no se pueden unir? Pero si yo aplico calor y yo derrito, convierto el estado sólido a líquido del elemento plata, y de estado sólido a líquido el elemento cobre, ahí los puedo unir, porque las moléculas se expanden. Como yo soy ingeniero mecánico, y yo aprendí mucho acerca de conformado de metales, de fundición, en las fraguas, en el crisol, los metales se funden, se eleva la temperatura a la que está expuesto el metal, que está en estado sólido, entonces el metal empieza a convertirse en líquido, su estado sólido a líquido, por acción del calor. Entonces cuando yo tengo convertido de estado sólido a líquido, el metal plata y el metal cobre, ahora los puedo unir, mezclar. Antes no podían porque estaban en estado sólido, pero ahora los puedo unir, los puedo mezclar. Y eso genera una fusión. Ahora dejaron de ser plata y dejaron de ser cobre, ahora son bronce, para siempre. Una sola unidad.
eso es por acción de la fundición del metal, ¿verdad? Se funde el metal, se cambia su estado sólido a líquido, el metal plata y el metal cobre, y ahora se pueden unir, alear, hay una aleación. Ahora, en el ámbito espiritual, Dios, en forma espiritual, o sea, la persona de Cristo, Dios Hijo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, para que sea inmerso dentro del cuerpo físico de un ser humano, el requisito es que el ser humano oiga el mensaje de salvación, el Evangelio, lo oiga, le preste oído. Y si lo cree, pero lo cree con todo su corazón, plenamente convencido, es decir, en un acto de fe, para que Dios pueda ser inmerso en forma invisible, en forma espiritual, invisible a todo ojo, dentro del cuerpo físico de la persona, eso es bautismo espiritual, bautismo con el Espíritu Santo, que no es lo mismo que el bautismo en agua, son dos bautismos diferentes, aunque la acción es la misma. El bautismo en agua, el bautismo de Juan el Bautista, era cuando el israelita se sumergía en el agua. Es un bautismo visual. Significa inmerso algo dentro de otro algo, ¿verdad? En este caso el cuerpo físico de un israelita dentro de un cuerpo de agua, de un río, de un lago. Ese es un tipo de bautismo. Pero ese bautismo no es el que confirma a una persona con vida eterna. No es una confirmación de que la persona tiene vida eterna. No, en lo absoluto. Porque solamente es un acto simbólico, que simboliza el que una persona que ha oído el Evangelio, ha oído que Cristo murió por los pecados de la persona, y esa persona ha creído que cuando Cristo murió por los pecados míos, Cristo, en vez de mí, en la cruz de Calvario fue condenado a la muerte, por la causa de que los pecados míos estaban sobre su cuerpo, Él los asumió, a Él le fueron imputados, o sea, Cristo quiso dejarse imputar, Él quiso asumir voluntariamente, Él se dejó imputar penalmente con los pecados míos que yo cometeré hasta que yo me muera, para dejarme plenamente salvado de que yo tenga que ser condenado por mis pecados, plenamente salvado, que yo no pueda ser condenado a la muerte por ningún delito de pena de muerte. El alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, que cometiera un delito de pena de muerte para el alma. Porque eso es un pecado, es un delito de pena de muerte para el alma. Ezequiel 18:4, el alma que pecare, esa morirá. Delito de pena de muerte para el alma. El alma que pecare, esa morirá. Pena de muerte para el alma. Para encargarse el Señor, asegurarse de que yo quedara inmortal, que no pueda ser condenada mi alma a la muerte, Él se dejó cargar en la cruz de Calvario con todos los pecados que yo cometeré desde que yo nazco en este mundo y los empiezo a cometer los pecados hasta que yo me muera, para que yo quede imposibilitado de ser condenado a la muerte, para que yo quede con mi alma imposibilitada de ser condenada a la muerte, con inmortalidad, que no pueda ser condenada a la muerte mi alma, como el Señor había prometido darme esa inmortalidad, la vida eterna. Recordemos la promesa, primera de Juan 2:25, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna, significa la inmortalidad. En 2 Timoteo 1:10, hablando de la gratuidad, es gratis. Tú no tienes que hacer nada porque es por gracia. Gracia, pero manifestada ahora, la gracia, pero manifestada ahora mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte y sacó a luz por otra la inmortalidad mediante el Evangelio. El Evangelio, que Cristo Jesús murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. El acto de que Cristo haya muerto en la cruz de Calvario por los pecados míos, para que yo no sea condenado a la muerte por los pecados míos, significa que Cristo me ha dado la salvación de que mi alma sea condenada a la muerte por los pecados míos. Me ha dado la salvación a mi alma, la vida eterna. Cuando mi cuerpo físico muera, mi alma irá al cielo. No puede ser condenada, porque todo tipo de pecados que yo cometa en esta vida, de antemano, antes que yo naciera y los empezase a cometer, de antemano le fueron imputados a Cristo en la cruz del Calvario. Como Cristo tiene presciencia o preconocimiento de saber todos los actos pecaminosos que yo los iba a cometer antes que yo lo cometiera, lo supo todos, Él en la cruz del Calvario se los dejó todos imputar a Él, por amor infinito a nuestras almas, para Él pagar lo que mi alma debía pagar, la muerte. Ahí está la salvación. El Evangelio de buena noticia de salvación, las buenas nuevas, anuncian el acto de que Cristo en la cruz del Calvario, en vez de nosotros, murió por culpa de los pecados de nosotros. Dice así 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, que Cristo Jesús murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. El hecho de que Cristo, en vez de mí,
sustituyéndome a mí, tomando mi lugar, poniéndose Él en la cruz en vez de mí, dejándose Él imputar penalmente con los pecados que yo cometeré toda mi vida, hasta que yo me muera, para Él pagarlos todos en vez de mí, como se pagan los pecados con la muerte del alma, ha producido el hecho de que mi alma no puede ser condenada a la muerte por ningún pecado que yo cometa en mi vida. Ningún tipo de pecado que yo cometa en mi vida. Porque todo pecado que yo cometa durante toda mi vida, desde que yo nazco hasta que me muero, de antemano los asumió Cristo en la cruz del Calvario hace 2000 años atrás. Es muy decidor el hecho de que en Isaías 53:6 se dice lo siguiente: mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Note que se está hablando en pasado. Se está hablando como un hecho que ocurrió. No dice, mas Jehová cargará, hablando del futuro. Mas Jehová cargará en él el pecado de todos nosotros. No, dice, mas Jehová cargó. Debió haber dicho cargará en un acto futuro. Porque Isaías está hablando 700 años antes de que Cristo viniese al mundo a nacer en Belén de Judá de la Virgen María y a los 33 años dirigirse a la cruz. Entonces uno podría decir, debiera haber dicho el profeta Isaías, mas Jehová cargará cuando Cristo venga al mundo, porque está hablando los 700 años antes de ese hecho, antes de que Cristo viniese al mundo. Entonces debió haber dicho Isaías, mas Jehová cargará en él el pecado de todos nosotros. O sea, cuando Cristo venga al mundo y nazca en Belén de Judá de la Virgen María, y a los 33 años Él se deje crucificar en la cruz, ahí Jehová cargará en Él el pecado de todos nosotros. Pero no dice así Isaías 53:6. Lo está hablando como que algo ya sucedió, como que ya está consumado, como que ya ocurrió. Mas Jehová cargó. Y eso es una prueba contundente de que ahí Dios está mostrándonos su preconocimiento de saber todos los pecados que nosotros los íbamos a cometer desde el momento que en el futuro nosotros naciésemos en este mundo y los empezásemos a cometer los pecados nuestros hasta que nos muriésemos. O sea, Dios está mostrando su presciencia, su omnisciencia, el preconocimiento anticipado, Cristo, de saber todos los pecados que nosotros los íbamos a cometer antes de que los cometiésemos. O sea que ahí nos está demostrando que ya lo supo todos los pecados nuestros, antes que nosotros los empezásemos a cometer hasta que nos muriésemos. Cuando dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros nos descarriamos como ovejas, todos nosotros, todos, usted y yo. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahí, con esa expresión de Isaías 53:6, el ser humano tiene que dar por sentado que la salvación quedó completamente consumada antes que yo naciera en este mundo. Porque los pecados que yo iba a cometer, los supo todo Cristo hasta que yo me muera. Desde que yo nazco empiezo a cometer los pecados hasta que yo me muera, los supo todos con detalle. Y hace 2000 años atrás en la cruz se los dejó cargar todos para pagarlo anticipadamente Él antes que yo naciera y los empezase a cometer. Esos mismos pecados que yo los iba a empezar a cometer, de antemano el Señor los supo y se los dejó cargar en Él en la cruz del Calvario hace 2000 años atrás. Por eso dice en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, que Cristo Jesús murió por los pecados de nosotros. Los pecados que nosotros cometeremos hasta que nos muramos. Que Cristo Jesús murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, o sea, conforme a lo que estaba escrito desde antes. Cristo en la cruz padeció estrictamente conforme a lo que estaba siendo descrito por los profetas que profetizaron lo que Cristo iba a padecer en la cruz del Calvario. Al detalle, con lujo y detalle. O sea, Cristo fue torturado en la cruz, murió, fue crucificado, tal cual como había sido descrito por los profetas, Isaías 53, el Salmo 22, y otros profetas más, y otras profecías que también describen lo que ocurrió con Cristo en la cruz del Calvario. Es interesante que en el Salmo 22, escrito 900 años antes de que Cristo viniese a nacer en Belén de Judá, 900 años antes. El profeta Isaías escribió 700 años antes, pero el Salmo 22 fue escrito mucho más antiguamente, 900 años antes. Es interesante que en el Salmo 22 dice, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Horadaron mis manos y mis pies. Esto es muy relevante, porque en el tiempo que David, el rey de Israel, estaba escribiendo este Salmo 22, no existía la muerte por crucifixión. No existía. Cuando una persona era acusada de un delito de pena de muerte y tenía que ejecutarse la pena de muerte, la ejecución de la pena de muerte se hacía por lapidación, porque no existía la muerte por crucifixión. O sea, el delincuente tenía que ser apedreado. Era la forma de ejecutar la pena de muerte, por apedreamiento.
No existía la muerte por horadar las manos y los pies. Eso es crucifixión. La crucifixión vino 900 años en el futuro con el Imperio Romano. ¿Y por qué entonces el salmista David está diciendo, horadaron mis manos y mis pies? Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Porque es el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, el que está haciendo que David esté relatando lo que Cristo iba a padecer en el futuro. 900 años en el futuro. Cuando dice en el Salmo 22, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Eso es muy decidor. Cuando los judíos que estaban contemplando la cruz, cuando Cristo estaba siendo crucificado, cuando ellos miraron que los soldados romanos estaban echando suertes, echando un dado para sortearse la túnica de una sola costura, ellos debieron haber dicho, el que está en la cruz es el Mesías, es el Salvador del mundo, es el Rey de los judíos. Debieron haber reconocido, porque estaba siendo profetizado en el Salmo 22 cómo el Mesías iba a ser crucificado, rechazado. En Isaías 53 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros los tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Como oveja fue llevado delante de sus trasquiladores, como cordero enmudeció y no abrió su boca. Como cordero, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que expía el pecado. Juan el Bautista dijo eso, de Cristo. He aquí el cordero de Dios que quita, expía el pecado del mundo. En la cruz del Calvario Cristo expió el pecado del mundo entero, todos los suyos, todos los míos. El Evangelio anuncia que Cristo en la cruz del Calvario murió por los pecados de nosotros. La causa por la cual Cristo fue ejecutado a la muerte fue por los pecados de usted, por los pecados míos que nosotros cometeremos siempre hasta que nos muramos. Para darnos la vida eterna que Cristo nos prometió darnos, se tuvo que asegurar en la cruz de dejarse imputar penalmente con los pecados que nosotros, usted y yo, los cometeremos hasta que nos muramos. Para darnos plena salvación de nuestra condena a la muerte por pecar, darnos vida eterna. Repito, para asegurarse el Señor de darle cumplimiento a la promesa que nos hizo, yo le doy vida eterna, dijo Cristo en Juan 10:28, Cristo se tuvo que asegurar de dejarse cargar en su cuerpo con los pecados de usted y de mí, que nosotros cometeremos hasta que nos muramos, para darnos plena vida eterna, plena inmortalidad. Entonces, cuando una persona oye el mensaje del Evangelio, Evangelio significan buenas nuevas de salvación, que consisten en el anuncio de que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras, ha sido resucitado para nuestra justificación, como dice Romanos 4:25, que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Cristo nos justifica a los que hemos creído que ya nos dio la inmortalidad. A una persona que no ha creído que Cristo ya le dio la inmortalidad, cuando Cristo en la cruz de Calvario murió por nuestros pecados, Cristo no lo justifica, porque la persona no ha creído que Cristo le dio la inmortalidad, la vida eterna. Entonces, cuando la persona oye que Cristo en la cruz murió por nuestros pecados y así nos dio la inmortalidad, la vida eterna, y la persona está convencida de eso, o sea, es un hombre de fe, una mujer de fe, fe significa certeza de lo que se espera, a mí me espera la vida eterna, porque tengo certeza de lo que me espera, la vida eterna. Y me baso en que Cristo en la cruz de Calvario murió por todos los pecados que yo cometeré hasta que yo me muera. O sea, Cristo me ha dado la inmortalidad absoluta. Si yo soy un tibio, cuando yo me muera me voy al cielo. Si yo soy un pecador, cuando yo me muera me voy al cielo. Si yo llego a matar a alguien, a fornicar, a adulterar, cuando yo me muera me voy al cielo. Cristo me dio la inmortalidad, la vida eterna. Si yo soy un tibio, yo no voy a ser mandado al infierno. Porque en Apocalipsis 3:16 dice, por cuanto eres tibio, y no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Sí, pero eso no significa que me manda al infierno. Eso es otra cosa. Si yo soy una persona que tengo vida eterna, si yo no tengo santidad, si yo no vivo una vida en santidad, cuando yo me muera me voy al cielo. Porque en Hebreos 12:14, cuando dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, no significa que yo tengo que tener la santidad, que yo por acto mío, sino que significa que Cristo es la santidad, y cuando Cristo es inmerso dentro de mí, yo tengo la santidad, la de Cristo, no la mía, sin la cual nadie verá al Señor. El acto del bautismo espiritual, el hecho de que Cristo es inmerso dentro de mí, produce que yo tenga la santidad, la de Cristo, sin la cual nadie verá al Señor. Se cumple, por el bautismo, se cumple Hebreos 12:14. El hecho de que yo sea un tibio no significa que el Señor al vomitarme de mi boca me mande al infierno, significa que Dios me está reprendiendo, no me está mandando al infierno. Si yo he creído que Cristo me dio la inmortalidad, la vida eterna,
significa que cuando yo me muera me voy a la vida eterna, al cielo. Completamente convencido. No le voy a estar dando un significado que no tiene Apocalipsis 3:16. Apocalipsis 3:16, cuando dice el Señor a la iglesia, por cuanto eres tibio y no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, eso no significa que la persona es condenada al infierno por ser un tibio, o que la persona deja de ser salvo por ser un tibio. Significa una reprensión manifiesta, una dura reprensión. Porque el Señor termina diciendo, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Por eso que te estoy diciendo que eres un tibio, porque te amo, porque eres mío, estás dentro de mí. Es una reprensión muy dura y manifiesta, pero no es una condenación. Una persona que no está convencida de que ya Cristo le salvó, toma este pasaje de Apocalipsis 3:16 y lo convierte en condenación. Como también convierte en condenación Hebreos 12:14. Seguir la paz con Dios y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, como él no está convencido de que ya Cristo le salvó, no es una mujer, un hombre de fe en el Evangelio, él toma este pasaje y lo convierte en condenación, diciendo que él tiene que guardar santidad, porque si él no guarda santidad, aunque Cristo dice que nos dio la vida eterna, igualmente voy a la condenación eterna. O sea, es una persona que no ha creído del todo en la vida eterna que ya Cristo consumó. Ha creído, pero no del todo, no está plenamente convencido, tiene ciertas dudas. O sea, es una persona que está en incerteza. Y resulta que fe es certeza. En cambio, creer con dudas es creer con incerteza, creer exento de fe. Por eso que acerca de entrar por la puerta estrecha, cuando el Señor habla en Mateo 7, versículos 13 y 14, entrad por la puerta estrecha, dice el Señor, entrad. No dice hallad, no, dice entrad, que es muy diferente a hallar. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, y muchos son los que entran por ella. ¿Cuántos son los que entran al infierno? Muchos, muchos. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Cuántos son los que solamente hallan la puerta estrecha? Pocos. Y resulta que para ser salvo del infierno no hay que hallar, hay que entrar. Y los que solamente la hallan son pocos. Terrible, ¿verdad? Ahora, una persona puede hallar la puerta y decir, yo he hallado a Cristo como mi Salvador. La pregunta es, sí, lo has hallado, pero ¿has entrado? Se entra solamente por la fe, estando plenamente convencido que cuando Cristo en la cruz murió por nuestros pecados nos dio la inmortalidad. Si la persona no está convencida que cuando Cristo murió por nuestros pecados en la cruz nos ha dado la inmortalidad para el alma, la vida eterna, la persona solamente habrá hallado la puerta, pero jamás habrá entrado por ella. En Hebreos capítulo 4, el apóstol dice, temamos pues, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, parezca alguno de vosotros no haberlo encontrado, no haberlo alcanzado el reposo, o sea que no haber entrado por la puerta estrecha al camino angosto, Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, el Evangelio, que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras y que ha sido resucitado para nuestra justificación, Romanos 4:25. Que Cristo Jesús murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Esto es el Evangelio. Y que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, Romanos 4:25. Para justificar a aquellos que han creído que Cristo les dio la inmortalidad. Los que no han creído que Cristo les dio la inmortalidad, Cristo no lo justifica a ellos. ¿Me entienden? Ahora, cuando la persona oye este anuncio y lo cree de todo corazón, cree que Cristo ya le dio la vida eterna, la inmortalidad, y Dios se da cuenta que la persona ha oído y creído en el Evangelio, lo ha creído con fe, entonces la persona entra por la puerta estrecha. Y Cristo entra dentro de él. Cristo mismo es sumergido en el interior de la persona. Y la persona que tiene a Cristo morando en su interior tiene la vida eterna. Sigamos con Hebreos capítulo 4, versículo 1 al 3, y luego 1 de Juan capítulo 5, versículos 10 al 12. Hebreos capítulo 4, versículo 1 al 3. Temamos pues, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, parezca alguno de vosotros no haberlo alcanzado, o sea que no haber entrado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, el Evangelio, como a ellos también. Pero a ellos no les aprovechó el haber oído la buena nueva por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Más nosotros los que hemos creído entramos. O sea, la persona halló porque creyó que Cristo le salvó, pero no creyó con fe. A ellos no les aprovechó el haber oído la buena nueva, el Evangelio, no les aprovechó el haber oído que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Y de esa manera Cristo nos salvó, el alma, nos dio la vida eterna, la inmortalidad. Ellos oyeron eso, pero no lo creyeron con fe.
A ellos no les aprovechó el haber oído la buena nueva por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Mas nosotros, pero nosotros, los que hemos creído con fe, entramos. Ahí está la diferencia entre los ellos y los nosotros. A ellos no les aprovechó el haber oído el Evangelio porque ellos no son de fe. En cambio nosotros los que somos de fe entramos. Se entra por la fe. Creer sin fe es hallar a Cristo como el Salvador. Pero creer con fe es hallar y entrar. Ahora, en 2 Corintios 13:5, 2 Corintios 13:5, el apóstol dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? A menos que hayáis creído, pero sin fe. Tu fe está reprobada. Creíste, pero sin fe. Creíste con incertidumbre. Creíste, pero dudando. Creíste, pero no estando convencido de que ya Cristo te salvó. Creíste, pero dudando. Hallaste a Cristo, pero no entraste. Hallaste, pero no entraste. Creíste sin fe. Creíste, pero sin fe. Fe es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Pero tú creíste sin fe. Creíste con incertidumbre, con incerteza. No creíste plenamente convencido de que cuando Cristo murió por tus pecados te dio la vida eterna. Estuviste dependiendo de dejar la tibieza, estuviste dependiendo de guardar santidad, estuviste dependiendo de perseverar, de actos tuyos. Actos tuyos que tú los pones como aparte de lo que Cristo ya consumó en la cruz, como algo extra tuyo, porque no estás convencido de que ya Cristo te salvó. No estás en certeza, estás en incerteza, no estás en fe, estás en incredulidad todavía. Creer sin fe para Dios es otra forma de no creer. Ahora, hablando de 1 Juan 5, versículos 10 al 12, el apóstol Juan cuando escribe a la iglesia dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, no tiene la vida eterna. No tiene la vida eterna. En el versículo 13 dice, estas cosas, dice Juan, os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Para que sepáis que tenéis vida eterna. Entonces, lo que está diciendo el apóstol Juan es que cuando uno cree en el Hijo de Dios, cree que tiene vida eterna. Porque el Hijo de Dios dijo yo le doy vida eterna. En 1 Juan 5, versículos 10 al 12, el apóstol dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El testimonio es Cristo, porque Cristo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando Cristo entra en forma invisible, como ocurre con una fusión, ¿verdad? Cuando la persona queda fusionada con Cristo, es por el hecho del bautismo. Es inmerso Cristo en forma espiritual dentro del interior mío, de mi cuerpo. Y yo tengo a Cristo morando dentro de mí. Tengo a Cristo morando en mi interior. Y al tener a Cristo tengo la vida eterna, porque el que tiene a Cristo tiene la vida eterna. El que no tiene a Cristo morando en su interior no tiene la vida eterna. Entonces el bautismo permite la confirmación en la tal persona de que la persona ya tiene la vida eterna, porque tiene a Cristo morando en su interior. Cristo es la vida eterna. El que tiene a Cristo tiene la vida eterna. El que no tiene a Cristo morando en su interior no tiene la vida eterna. Ahora Cristo ha dicho, yo le doy vida eterna. Eso lo dijo en Juan 10:28. Y en la cruz del Calvario lo consumó, cuando exclamó, consumado es lo que yo le prometí, la vida eterna. Juan 19:30. Entonces ya Cristo ya nos dio la vida eterna. Está consumada ya. No hay que hacer nada más. Ya la tenemos. No creerlo lo invalida por la incredulidad. Invalida la vida eterna. No la hace efectiva para la persona que no lo cree. Lo invalida por su incredulidad, por no creer. Entonces, ¿qué sucede? Que Cristo, cuando es inmerso dentro de la persona, Cristo mismo en el interior empieza a darle testimonio a la persona de que ya es de Él. La persona se siente insegura, la persona empieza a dudar, y Cristo dentro de la persona dice, eres mío, al morir te vas al cielo, yo ya estoy dentro de ti, escúchame, yo ya estoy dentro de ti, estoy inserto dentro de ti, yo vivo dentro de ti, eres mío, eres tú hijo de Dios ya eres hijo de Dios, ya dejaste de ser hijo del diablo, ya eres hijo de Dios, tienes vida eterna. Entonces Cristo en forma espiritual empieza a dar testimonio a nuestro espíritu. Cristo, el espíritu de Cristo morando dentro de la persona, empieza a darle testimonio a la persona de que ya es de Él, es de Dios, ya es de Él, ya es de Dios. Dice Romanos 8:16, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios.
El Espíritu mismo, el Espíritu de Cristo morando en el interior, da testimonio al Espíritu nuestro nacido de nuevo de que somos hijos de Dios. O sea que Cristo es el testimonio. El que da testimonio a nuestro espíritu de que somos salvos. Nos da la seguridad. Por eso es que hay que tener a Cristo morando en el interior para tener la seguridad de ser salvo. La persona que no tiene a Cristo morando en su interior no puede tener seguridad de ser salvo. Porque el que da testimonio de nuestra salvación es Cristo morando dentro de la persona. En Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo, es decir, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, da testimonio a nuestro espíritu nacido de nuevo, a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Entonces, el Espíritu de Cristo, Cristo morando en forma espiritual en el interior de un cuerpo físico de un ser humano salvado, da testimonio de que somos hijos de Dios. Él es el que da testimonio estando morando dentro del cuerpo físico del creyente de fe. Entonces, por eso que en primera de Juan 5, versículos 10 al 12, leemos, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, tiene a Cristo morando en su interior. El que no cree al Hijo de Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Y cuál es el testimonio que Dios Padre ha dado acerca de su Hijo? Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Entonces el bautismo es el acto por el cual Dios introduce en forma espiritual a Cristo morando dentro de la persona. Cristo mismo es inmerso dentro de la persona. Hablando acerca del Evangelio, que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras, ese es el Evangelio, no hay otro, porque es lo que anuncia lo que Cristo hizo en la cruz para darnos vida eterna. ¿Qué es lo que hizo Cristo en la cruz para darnos vida eterna? Murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras y fue sepultado y ha sido su cuerpo resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Eso es lo que tuvo que hacer Cristo en la cruz para darnos vida eterna. O sea que no hay ninguna otra forma en que Cristo nos dio la vida eterna sino por sustitución de condena en la cruz del Calvario. Entonces se constituye en el único anuncio, no hay otro. Porque lo único que está anunciando es lo que hizo Cristo en la cruz. Cristo no hizo ninguna otra cosa más para darnos vida eterna. Lo único que tuvo que hacer Cristo en la cruz del Calvario fue morir por nuestros pecados conforme a las Escrituras y ser sepultado y ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Entonces no hay otro anuncio, si no hay ninguna otra forma en que Cristo nos salvó, sino al morir por los pecados de nosotros en la cruz del Calvario y conforme a las Escrituras, y luego su cuerpo ser sepultado y luego al tercer día resucitado conforme a las Escrituras. Entonces se constituye en el único anuncio que anuncia lo que Cristo hizo en la cruz para darnos vida eterna. No hay otro anuncio, si no habría otro tipo de salvación. Y la única salvación es la que ocurrió en la cruz del Calvario. Por lo tanto, cuando uno oye este anuncio de buena noticia de salvación, oye que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras, que está en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, y eso significa para la persona que Cristo nos dio la vida eterna, y la persona cree en la vida eterna, cree en la inmortalidad, pero lo cree convencido de todo corazón, y Dios se da cuenta que la persona está convencida, entonces ahí Cristo mismo es inmerso dentro de la persona. O sea, la persona oye el Evangelio y como acto de creerlo con fe, entonces es inmerso Cristo dentro de la persona. Eso es bautismo de salvación, eso es el bautismo, el ingreso de Cristo en forma espiritual en el interior del cuerpo físico de una persona. Es la fusión. Como la plata se funde con el cobre y forma el bronce, Cristo es introducido o fusionado dentro de una persona, un ser humano. Entonces ahora la persona se constituye en un hijo de Dios. Antes era hijo del diablo, ahora es un hijo de Dios. Ahora es un nuevo ser creado en Cristo Jesús. Ya, entonces esa acción del bautismo permite darle explicación a lo que dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 15, versículo 1 al 7. Cuando Cristo dice, vosotros sois los pámpanos, yo soy la vid. Sin mí nada podéis hacer. El pámpano que en mí no permanece es cortado y echado al fuego. Ahora, cuando Cristo, en forma espiritual invisible, cual vid, es inmerso dentro de mí, cual pámpano, yo cual pámpano estoy permaneciendo en la vid que es Cristo inmerso dentro de mí, y Cristo inmerso dentro de mí, permaneciendo dentro de mí cual pámpano. O sea, Cristo, por acción del bautismo, hace posible Juan capítulo 15, versículo 1 al 7. Cuando leemos nosotros en Hebreos 12, 14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, Cristo es la santidad. Los seres humanos somos pecadores.
Y cuando por acción del bautismo espiritual, Cristo ser inmerso dentro de mí, entonces yo tengo a Cristo, la santidad dentro de mí. Yo tengo la santidad a Cristo, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14 se cumple por acción del bautismo espiritual. Bautismo, o sea, una cosa dentro de otra cosa. Cristo dentro de mí, bautismo espiritual, que no es el bautismo en agua. O sea, una persona puede bautizarse en agua y al morir se va al infierno. Porque no significa que Cristo haya sido inmerso dentro de la persona. Ahora, una persona nunca se bautiza en agua. Suponiendo que una persona nunca se bautiza con el bautismo de Juan. Nunca se sumerge en agua. Pero Cristo ha sido sumergido dentro de la persona. Cuando la persona se muere, se va al cielo. No importa que no haya sido bautizado en agua. Porque el bautismo que confirma la vida eterna es el bautismo espiritual. Cristo siendo inmerso dentro de la persona. Y el que tiene a Cristo inmerso dentro de la persona tiene la vida eterna. El que tiene a Cristo dentro de la misma persona tiene la vida eterna, porque Cristo es la vida eterna. Ahora, el Señor Jesucristo, cuando en la cruz del Calvario muere por nuestros pecados, a ver, voy a ver si se está dando la señal. ¿Hay señal o no? Bueno, cuando el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario muere por nuestros pecados, porque por eso murió Cristo, por los pecados de nosotros. Si Cristo no hubiese sido cargado con los pecados de nosotros, el Señor se hubiese zafado de la cruz. Hubiese pulverizado a todos los soldados romanos. Hubiese pulverizado a todos los judíos que estaban contemplando la cruz del Calvario. Pero Cristo se dejó crucificar como cordero, ¿ya? Como cordero manso, que muere mansito el cordero. ¿Han visto ustedes cómo muere un chancho? ¿Un porcino? ¿Han visto cuando muere un porcino, cuando lo van a sacrificar? El porcino grita, hace un escándalo. ¿Pero han visto ustedes cómo muere un corderito inocente? Ve, tranquilito, como un corderito, manso, mostrando una característica del Señor Jesucristo. Cristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Cristo se dejó crucificar. Él podía pulverizar a todos los soldados romanos que lo estaban ahí atando en la cruz, crucificando. Podría haber pulverizado a todos los judíos que se estaban burlando de él. Pero él se dejó, porque él tenía que cumplir lo que el Padre le había encomendado. Poner su vida y volverla a tomar. Juan capítulo 10, versículos 17 al 18. Cristo dijo, por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Nadie me la quita. Yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. O sea, el Señor Jesucristo nos está diciendo que el Padre, para poder salvarnos a nosotros, le encomendó a su Hijo poner su vida y volverla a tomar, ¿verdad? Eso tenía que consumar Cristo en la cruz también, en la cruz del Calvario. Ahora, cuando Cristo muere por nuestros pecados en la cruz, es descolgado de la cruz, es puesto su cuerpo en un sepulcro. Fíjense ustedes que el Señor no murió físicamente como mueren los seres humanos. Porque nosotros cuando morimos, nuestros cuerpos se empiezan a descomponer, se empiezan a gusanar y dejan de ser los cuerpos, se hacen polvo. O se pueden quemar, ¿cierto? Hacer en un crematorio y se convierten en polvo y se echan en una ánfora. No, pero el Señor Jesucristo no... La muerte física nuestra, Él no la sufrió. Porque dice en el libro de Salmos, no permitirás que tu santo vea corrupción. O sea, el Señor Jesucristo no murió la muerte física nuestra. Mucha atención con esto, es muy indicativo lo que estoy hablando. No permitirás que tu santo vea corrupción. O sea, el cuerpo físico de Cristo, descolgado de la cruz, estaba en un estado de dormir. Estaba durmiendo todo. No había muerto como la muerte nuestra. La muerte nuestra, la muerte física de todos nosotros, el cuerpo, el alma sale del cuerpo y el cuerpo es echado en un ataúd, empieza a expeler mal olor, a descomponerse, a ver corrupción, los gusanos empiezan a salir y empiezan a comerse la carne, se empieza a descomponer, a entrar en corrupción, ¿verdad?
hasta que después se convierte en polvo y queda esqueleto, y después eso se pulveriza y se desintegra el cuerpo. Pero eso no fue la muerte que sufrió Cristo físicamente. Es muy interesante esto. Fue puesto su cuerpo en un sepulcro, en la tumba de José de Arimatea, ¿cierto? Y fue sellado con una roca, una piedra, y ahí el cuerpo de Cristo estuvo durmiendo. Ahora, el alma de Cristo en la cruz del Calvario se separó del cuerpo. Hubo una muerte de tipo clínica, que yo lo he explicado en mi pizarra varias veces, ¿eh? Cuando dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 27, versículos 45 al 46, en la cruz del Calvario, la Escritura dice que se oscureció todo el planeta Tierra. Desde la hora sexta, mediodía, 12 del día más o menos, hasta la hora novena, cerca de las 3 de la tarde, hubo tinieblas sobre toda la tierra. Eso dice Mateo capítulo 27, versículos 45 al 46. En ese momento todos los pecados del mundo le fueron cargados a Cristo. Por eso que hubo tinieblas sobre toda la tierra. En ese momento, esa fusión entre Dios Padre y Dios Hijo se rompió. En Juan capítulo 14, versículo 8 al 9, Felipe le había dicho al Señor: muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor le responde a Felipe: Felipe, tantas veces he estado con vosotros y no habéis visto al Padre. No habéis visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre que me envió. ¿No creéis, Felipe, que yo soy en el Padre y el Padre en mí? O sea, Dios Padre y Dios Hijo estaban unidos. Estaban fusionados. Eran uno solo. Pero esa unidad eterna se rompió en la cruz del Calvario, cerca de la hora novena. Y Cristo exclamó, porque resulta que los pecados nuestros los tenía Cristo. Y muerte es separación. La primera muerte, la muerte física, es la separación del alma respecto del cuerpo. La segunda muerte es la separación eterna del alma humana respecto de Dios, separado eternamente por los siglos de los siglos, sin marcha atrás. Ahora, el alma de Cristo fue desamparada por el Padre. El Padre lo dejó desamparado. Hubo separación, tanatos, muerte. El alma de Cristo entró en desamparo, en muerte. Cristo exclamó: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has quitado el amparo? ¿Por qué me has desamparado? La razón de ello es porque los pecados nuestros estaban sobre Cristo. Y por lo tanto los pecados se pagan penalmente con la muerte del alma. Y muerte es separación entre Dios y el ser humano. La separación del alma de Cristo respecto de Dios Padre. Ahí hubo muerte. Y el alma de Cristo entró en muerte. Pero faltaba más. Porque no es la muerte del cuerpo, es la muerte del alma. Y el alma tiene existencia eterna. Tal como el ser humano tiene que morir físicamente, y por sus pecados su alma tiene que ir al infierno, a esperar en tormento el juicio, y en el juicio ante el gran trono blanco de Apocalipsis 20, del 11 al 15, todas las sentencias acumuladas durante su vida serán ejecutadas en el juicio. Y como resultado, el alma entrará en desamparo eterno. Será lanzada al lago de fuego, en la muerte segunda, la muerte del alma. Eso tenía que experimentar Cristo. Ir a una región que es incierta para nosotros, desconocida, es un estado de desamparo eterno. De día y de noche, 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 que no tiene fin, es eterno. Entonces cuando Cristo, cerca de la hora novena, fue desamparado, su cuerpo sufrió un paro cardiorrespiratorio, su corazón. Dice en el Salmo 22, 14, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Y en el Salmo 22, en el versículo 1 y 2, el salmista David dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El desamparo. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de la palabra de mi clamor? Dios mío, clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Esa expresión de día y de noche no es la que está ocurriendo ante los ojos que estaban mirando la cruz del Calvario. Porque en la cruz del Calvario Cristo fue crucificado solamente unas horas nada más. Como a las 9 de la mañana, Cristo fue puesto en la cruz, crucificado. La cruz fue alzada y puesta en un hoyo. Ahí se le descoyuntaron los huesos al Señor. Y eso está escrito en el Salmo 22. Mis huesos se descoyuntaron por acción del movimiento del madero en el hoyo, ¿verdad? La vibración. Los huesos del Señor clavado su cuerpo con los clavos de la cruz, sus huesos se descoyuntaron. Y todo ocurrió desde la hora sexta hasta la hora novena, o sea, unas 3 horas. Más las 3 horas desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche, de las 12 del día. En total fueron unas 6 horas, en total 6 a 7 horas fue todo lo que ocurrió en la cruz. Y luego le quebraron los huesos
al que estaba a la izquierda, porque había un crucificado a la izquierda, y le quebraron los huesos al que estaba a la derecha, porque habían 3 cruces, 3 crucificados, el que estaba al medio era Cristo. Pero cuando vieron que Cristo había muerto, no le quebraron huesos, y se cumplió la profecía que decía, no quebrarán huesos suyos. Pero lo que hicieron con Cristo fue traspasarle con una lanza el corazón, y salió sangre y agua. Y cuando lo vieron muerto lo descolgaron. Pero todo eso ocurrió en unas horas. Bueno, entonces, ¿por qué el salmista David, escribiendo 900 años antes de que Cristo viniese al mundo, escribe, Dios mío, clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo? Pero si yo veo a Cristo unas horas nada más crucificado en la cruz, ¿por qué está diciendo el Salmo 22, clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo? Clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Pero no entiendo porque Cristo padeció unas horas nada más en la cruz, unas horas, como de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde y un poco más, pero no de día y de noche. Al otro día era una fiesta sagrada en Jerusalén, por eso que tuvieron que quebrarle los huesos para asegurarse de que descolgarlo de la cruz, para que no pasaran al otro día. Como vieron a Cristo ya muerto, no le quebraron huesos suyos, sino que le traspasaron su corazón con una lanza. Pero lo descolgaron a los 3, no pasaron al otro día. Entonces yo repito, entonces, ¿por qué en el Salmo 22 dice, clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo? Clamo a ti de día, porque en efecto, al igual que sucede en una operación quirúrgica, por ejemplo, cuando hay una persona que está siendo intervenida quirúrgicamente en un pabellón quirúrgico, lo están operando, la persona entra en un paro cardiorrespiratorio. Eso es una muerte clínica, una muerte transitoria, en donde la persona está primero siendo adormecida con un somnífero que es puesta nasalmente en la nariz. La persona empieza a respirar un elemento que lo adormece, ¿verdad? Le ponen un calmante, un somnífero que lo adormece, lo hace entrar en dormir, lo hace dormir. Entonces la persona es objeto de un somnífero. Respira nasalmente un líquido, una sustancia que lo hace dormir, lo adormece, para que no sea objeto del dolor de la cirugía. Entonces la persona entra en una especie de adormecimiento para poder operarlo. Y empieza a ser contado el corazón de la persona, los latidos del corazón, ¿verdad? Pero de repente, porque la cirugía es muy delicada y el cuerpo del paciente está muy débil, no soporta la cirugía y entra en un paro cardiorrespiratorio. Entonces, el corazón se detiene. Y no siempre, pero en algunas veces el alma del paciente se desdobla, se separa del cuerpo, en un evento transitorio, no es definitivo. Pero siempre el alma del paciente está alrededor del pabellón quirúrgico. Porque si el alma se va a la eternidad, no puede volver a este mundo. Entra en muerte eterna. O en vida eterna, si la persona es creyente en Cristo. Si la persona ha creído que Cristo le salvó, ha creído en el Evangelio, al morir se va a la vida eterna, a la eternidad en estado de vida eterna. Pero si no ha creído, al morir entra en la eternidad en estado de muerte, separación eterna, desamparo eterno respecto al Creador. Pero Dios no permite que la persona entre en la eternidad porque la persona está desdoblada solamente, su alma está alrededor del pabellón quirúrgico, y empiezan a aplicarle una descarga de corriente continua al paciente en el pecho, y eso se llama reanimación cardiopulmonar, RCP, y la persona sigue en muerte clínica, ¿verdad? No hay signos vitales, no hay respiración y no hay pulso. Entonces, el Señor Jesucristo en la cruz experimentó una muerte de tipo clínica para darle cumplimiento al Salmo 22, versículo 1 y 2. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. En ese momento, en ese instante, Cristo estaba padeciendo la muerte eterna de su alma. Ahí estaba sustituyéndonos nuestra condena. Habiendo sido en la cruz cargado con todos los pecados nuestros, y los pecados se pagan con la muerte eterna del alma, muerte eterna, el alma que pecare esa morirá, muerte eterna,
Cristo estaba padeciendo nuestra condena. Pero ahora Cristo tenía que cumplir lo que el Padre le había encomendado, volver a tomar su vida. Desde la eternidad en estado de muerte eterna, invisible al ojo, porque el alma no se ve, igual que una persona que está siendo intervenida quirúrgicamente. Los médicos ven el cuerpo del paciente, ven su sangre, pero no ven el alma que se ha desdoblado, que está levitando alrededor de la camilla. O sea, la enfermera, lo que le están aplicando reanimación cardiopulmonar, están viendo el cuerpo del paciente, están viendo su sangre, pero no están viendo el alma. Y resulta que el paciente, el alma del paciente, lo está viendo todo. Está viendo la enfermera, está viendo el pabellón quirúrgico, la camilla, lo está viendo todo. Está viendo cómo le están aplicando reanimación cardiopulmonar a su cuerpo. Pero nadie ve el alma que está separada del cuerpo, ¿verdad? Hay muchas historias de pacientes que han experimentado este tipo de muerte clínica. Ellos se han visto su cuerpo inerte en la camilla, como que se ha muerto, como que si estuviera muerto, pero es una muerte transitoria. Ahora, el alma de Cristo no quedó alrededor de la cruz del Calvario, ¿no? El alma de Cristo entró en la eternidad, pero en estado de desamparo. En ese momento Cristo estaba pagando nuestra condena, Él estaba experimentando nuestra condena, en vez de nosotros, en vez de nuestras almas. Pero ahora Cristo tenía que cumplir lo que le había encomendado al Padre, volver a tomar su vida. Entonces, desde la eternidad, el alma de Cristo volvió a su cuerpo físico que estaba agonizante, ¿verdad? Su cuerpo moribundo. Vuelve a tomar su vida física, digamos, entrando su alma nuevamente en su cuerpo. Cuando la persona que está siendo objeto de la reanimación cardiopulmonar, le están aplicando descarga de corriente continua en el pecho, a través de una descarga de electroimanes, bueno, esa disciplina, digamos, logra hacer efecto, esa aplicación de descarga de corriente continua, la persona, el alma vuelve al cuerpo. Entonces, en una primera instancia, el paciente está en muerte clínica, ¿verdad? Y de repente, por acción de la descarga de corriente continua, la reanimación cardiopulmonar, el alma del paciente vuelve al cuerpo. Bueno, no en todos los casos, porque hay veces que el alma nunca se va del cuerpo y la persona está en muerte clínica, pero su alma no se desdobla. Pero hay casos que sí, el alma se sale del cuerpo. Por eso digo, no en todos los casos. Pero en los casos que sí, que el alma sí se llega a desdoblar del cuerpo, por acción de la reanimación cardiopulmonar, entonces el paciente de repente tiene pulso, vuelve a tener pulso y vuelve a respirar. Lo volvimos a recuperar, dicen los médicos. Entonces se retiran lo que le estaban aplicando la reanimación cardiopulmonar y vuelven a retomar la cirugía los médicos cirujanos. Así que la operación se termina exitosamente y el paciente es retirado a una sala de recuperación, ¿verdad? Pero el paciente fue objeto de una muerte transitoria, una muerte clínica, donde él tuvo que ser objeto de una reanimación cardiopulmonar. Bueno, en la cruz del Calvario pasó algo igual, exacto, igual, de la misma manera. Entonces el Señor Jesucristo vuelve a tomar su vida. Y ahora nosotros leemos en Juan capítulo 19, versículos 25 al 30, lo que está relatando el apóstol Juan, el discípulo amado. Juan relata que estaba María, la madre del Señor Jesucristo, estaba el discípulo amado, Juan, estaba todo oscuro, nadie pudo ver lo que ocurrió en la cruz, la gente no pudo ver que Cristo había muerto clínicamente, transitoriamente, había cerrado sus ojos, había muerto, y había entrado su alma en la eternidad. Eso nadie lo vio, eso es invisible al ojo humano. No lo vio María, no lo vio Juan, no lo vieron los soldados romanos, no lo vieron los judíos, fariseos que estaban contemplando la cruz, no lo vio nadie, estaba todo oscuro. En la oscuridad, porque desde la hora sexta hasta la hora novena hubo tinieblas sobre toda la tierra, el alma de Cristo volvió a incorporarse, entrando nuevamente en su cuerpo moribundo, y abrió los ojos del Señor, pero eso no lo vio nadie. O sea que Juan, el discípulo amado, María, la madre del Señor Jesús, y todos los que estaban contemplando la cruz, ellos pensaron que siempre Cristo tenía abiertos sus ojos, que siempre estaba agonizando en la cruz. Nunca lo vieron morir transitoriamente, porque estaba todo oscuro. Cristo vuelve a incorporarse en su cuerpo, o sea, su alma entrar nuevamente en su cuerpo, y abre los ojos el Señor, en estado ya de moribundo y a punto de colapsar, definitivamente. Y todas las tinieblas que habían
sobre el mundo se despejaron. Entonces ahora el Señor, dice Juan, que le habla a María, a su madre, y le dice, Juan capítulo 19, versículos 25 al 30, le dice el Señor, mujer, he ahí tu hijo, por el discípulo amado, por Juan. Y le dice luego a Juan, hijo, he ahí tu madre. Y Juan escribe, desde aquella hora el discípulo amado recibió a María en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. En Juan 19, 28, cuando leemos, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, ahí nosotros leemos que sabía Jesús que ya nos había salvado el alma nuestra. Había salvado nuestras almas por sustitución de condena. Fíjense ustedes que antes de entregar su espíritu, antes de morir definitivamente, ya Cristo sabía que nos había dado la vida eterna, antes de morir. Y aquí tenemos una prueba más categórica, que la salvación ocurrida en la cruz es la salvación del alma, no la salvación del cuerpo físico. Si la salvación nuestra fuera del cuerpo físico, o sea que Cristo tuviese que morir físicamente, jamás Cristo hubiese sabido que estaba todo consumado. Jamás lo hubiese sabido, jamás lo hubiese pensado. Y jamás Cristo hubiese exclamado, consumado es. Sino que si la salvación nuestra fuera por la muerte física de Cristo, de su cuerpo físico, entonces Cristo tendría que haber muerto, su cuerpo haber sido puesto en un sepulcro, y luego cuando al tercer día resucitado, ahí sí. Entonces ahí sí Cristo hubiese sabido que estaba todo consumado, y ya resucitado físicamente, habría dicho consumado es, pero no dijo consumado es habiendo resucitado, sino que lo dijo antes de morir físicamente en la cruz. Y eso es una prueba contundente, fehaciente, categórica, que antes de la muerte física de Cristo ya nos había salvado el alma. Porque leemos nosotros en Juan 19:30, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. Lo que ya estaba todo consumado era la promesa que Dios le había hecho a Abraham. En Génesis 22:18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Promesa completamente consumada. Estaba todo consumado, incluido lo que el Señor nos había dicho a nosotros en Juan 10:28. Yo le doy vida eterna completamente consumada. Y también estaba todo consumado lo que el Padre le había encomendado, poner su vida y volverla a tomar. Había vuelto a tomar su vida física. Su alma en estado de condena eterna, muerte eterna, desde la eternidad en estado de desamparo eterno, que es lo que le corresponde a toda alma por pecar, había vuelto a tomar su vida en la cruz del Calvario, entrando su alma, incorporándose en su cuerpo físico agonizante en la cruz. Fíjense ustedes que el libro de Levítico, capítulo 17, versículo 11, dice, la vida de la carne en la sangre está. Y resulta que la vida de la carne estaba en Cristo. No había muerto, no había perdido la vida física definitivamente. Todavía la vida de la carne estaba en Cristo. Y ya nos había salvado el alma, porque Él sabía que estaba todo consumado. Todo, ¿ah? Sabiendo Jesús que ya estaba todo consumado. Entonces, se trata de la salvación del alma, no del cuerpo. Porque ni siquiera el cuerpo de Cristo experimentó la muerte física que tiene que experimentar el ser humano. Porque la muerte física del cuerpo humano es la descomposición total. La descomposición total, pudrirse el cuerpo, entrar en corrupción. Pero eso no ocurrió en el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no entró en corrupción. O sea que Cristo, al morir en la cruz físicamente, su cuerpo durmió transitoriamente. Pero no entró en corrupción. O sea que la sustitución del cuerpo no ocurrió. Cristo no vino a impedir que le fuese quitada la vida al cuerpo físico del ser humano, como tampoco vino a impedir que le fuese quitada la vida al espíritu del ser humano, porque Dios le hace nacer otro espíritu al ser humano, nacer de nuevo, como se lo dijo el Señor a Nicodemo en Juan 3, versículo 1 al 8. Os es necesario otro espíritu, nacer de nuevo, otra creación espiritual. Cristo vino a impedir que en ningún momento de nuestra existencia le fuese quitada la vida al alma. A eso vino Cristo, a darnos inmortalidad al alma, a que en ningún momento de nuestra existencia al alma le fuese quitada la vida. Porque de que le he quitado la vida al espíritu, sí. Lo que pasa es que Dios le hace nacer de nuevo al espíritu. De que le he quitado la vida al cuerpo al ser humano, sí. Lo que pasa es que Dios lo resucita para vida eterna. Nunca le tiene que ser quitada la vida al alma. Al alma humana le será quitada la vida en el juicio ante el gran trono blanco. Entonces ahí tenemos nosotros que ya Cristo nos salvó el alma. Cristo nos salvó el alma. Cristo nos salvó nuestra alma. Concentrémonos en esto. Cristo nos salvó nuestras almas. El alma, que nunca el alma muera. Darle inmortalidad al alma. Darle vida eterna al alma humana.
no al cuerpo. El cuerpo tiene que morir y echarse al cementerio. El espíritu muere, Dios le hace nacer de nuevo otro espíritu al ser humano. Lo que nunca tiene que morir es el alma. A eso vino Cristo, a impedir que en ningún momento de nuestra existencia eterna, porque el alma tiene existencia eterna, le sea quitada la vida al alma. Y Cristo lo consumó en la cruz, cuando exclamó a gran voz, consumado es la vida eterna que yo les prometí a vuestras almas. Entonces ahora la condena es por no creer. En Juan 3:18 Cristo dice, el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Y qué es lo que dijo el unigénito Hijo de Dios? Yo le doy vida eterna. En Juan 10:28. Bueno, ¿y dónde lo cumplió? En la cruz. Consumado es, Juan 19:30, la vida eterna. Entonces ahora el Señor dice, el que en él cree, es decir, en Cristo, no es condenado. Cristo dijo, yo le doy vida eterna. Y en la cruz del Calvario dijo, consumado es. Ya, Señor, yo tengo vida eterna entonces. Usted lo dijo y lo consumó en la cruz, yo tengo vida eterna. Entonces yo no soy condenado. El que en él cree no es condenado a la muerte eterna. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Bueno, ahora el Señor Jesucristo aparece resucitado él en un periodo de 40 días más o menos. Estuvo apareciendo él, dando testimonio de que había vuelto a ser resucitado su cuerpo. Durante un periodo de 40 días, más o menos. Apareció a muchos testigos. Ahora, terminado ese periodo, el Señor saca a todos sus discípulos a las afueras de Jerusalén. Entonces ahí tenemos Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16. Y le dice el Señor, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. O sea, prediquen lo que yo tuve que hacer en la cruz del Calvario, padecer yo en la cruz del Calvario para darle vida eterna. Bueno, ¿y qué es lo que tuvo que padecer Cristo en la cruz del Calvario para darnos vida eterna? Morir por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras. Y ser su cuerpo sepultado. Y luego resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Eso es lo que tuvo que hacer Cristo. No hay otro anuncio de lo que tuvo que hacer Cristo para darnos vida eterna. Morir por los pecados de nosotros. Entonces Cristo le da la gran comisión a sus creyentes y les dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere en el Evangelio y fuere bautizado, la tal persona será salva. Y el que no creyere será condenado. Ese ser bautizado no es en agua. O sea, lo que está diciendo el Señor es, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Predicad que yo morí por los pecados de ustedes conforme a las Escrituras y que yo fui sepultado y que he sido resucitado el día tercero conforme a las Escrituras. Ya, predíquenlo. El que creyere y que como resultado de haberlo creído con fe, yo mismo viniera a morar dentro de la tal persona en forma espiritual, yo mismo viniese a ser inmerso dentro de la tal persona en forma espiritual, mi espíritu mío, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, esa tal persona será salvada, porque tendrá a Cristo, me tendrá a mí. Y el que no creyere será condenado. O sea, la condenación no es por pecar, no es por ser un tibio, no es por no guardar santidad, no es por no perseverar, no es por no cuidar la salvación, es por no creer que Cristo ya cuando murió por nuestros pecados nos dio la inmortalidad, la vida eterna. Ahora, Cristo está diciendo dos cosas. El que creyere en el Evangelio y que como resultado de haberlo creído el Evangelio con fe, estar plenamente convencido que el resultado de que Cristo haya muerto por los pecados de nosotros ha sido la inmortalidad, que la persona tenga la inmortalidad, que esté convencido que su alma será inmortal, que nunca más será condenada al infierno por ningún pecado que cometa, la persona que esté convencida de eso, entonces, producto de eso, de que esté convencida, de que sea de fe, plena certeza y convicción, yo mismo venga a morar dentro de la persona en forma invisible, en forma espiritual, esa persona será salva. El que tenga a Cristo morando en el interior. El bautismo es el de Cristo. No es el bautismo en agua, que yo me sumerge en un agua, en una pileta. No, ese bautismo nos salva. Ese bautismo es testimonial. Si yo tengo a Cristo morando dentro de mí, porque yo creí en el Evangelio con fe, y Cristo ha sido inmerso dentro de mí, entonces yo puedo testimoniar simbólicamente lo que ya me ocurrió a mí, sumergiéndome yo en agua, haciendo un bautismo testimonial, simbólico, que está simbolizando lo que ya me ocurrió. A mí ya me ocurrió que Cristo fue inmerso dentro de mí, en forma espiritual. Es el bautismo con el Espíritu Santo. Una persona que ha sido bautizada con el Espíritu Santo, por haber oído el Evangelio genuino y haberlo creído con fe, esa persona puede tener la opción de bautizarse en agua, porque estará dando testimonio de lo que ya le ocurrió.
Ya le ocurrió que Cristo fue inmerso dentro de la persona, el bautismo con el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu de Cristo, el bautismo de Cristo, Cristo morando dentro de la persona. Ya Cristo ha sido inmerso dentro de la persona. Y esa persona puede bautizarse en agua. Pero si una persona no ha creído con todo su corazón que ya Cristo le dio la vida eterna, cuando Cristo murió por nuestros pecados, sino que lo ha dudado, lo ha creído sin fe, Cristo no ha sido inmerso dentro de la persona, no ha venido a morar dentro de la persona en forma espiritual. La persona no tiene a Cristo morando en su interior. Y muchas personas evangélicas se bautizan en ríos sin haber sido salvas, sin tener a Cristo morando en su interior. Ellos dan una falsa profesión de fe, dicen que han creído, dicen ellos que han creído, pero ¿en qué han creído? ¿En qué cosa han creído? Fíjense ustedes que en el libro de Hechos de los Apóstoles, Hechos capítulo 18 y Hechos capítulo 19, ahí tenemos nosotros que había una persona que predicaba el bautismo de Juan. Esa persona se llamaba Apolos, una persona que predicaba con elocuencia, muy fervorosamente. Entonces Apolos predicaba el bautismo de Juan. Apolos no predicaba el Evangelio. El que predicaba el Evangelio era el apóstol Pablo. En Hechos capítulo 18 vemos que Apolos estaba en la sinagoga de los judíos predicando el bautismo de Juan. Pero en la sinagoga estaba Priscila y Aquila, que era un matrimonio colaborador del apóstol Pablo. Entonces cuando Priscila y Aquila oyeron la pregonación de Apolos, esperaron que Apolos terminara para no ponerlo en ridículo, para no avergonzarlo, tomándole aparte, le expusieron más exactamente el camino hacia Dios. Porque Apolos no predicaba el Evangelio, predicaba el bautismo de Juan. Pero Apolos tenía muchos discípulos. Entonces Apolos se fue a Corinto. Y el apóstol Pablo, que estaba en las regiones superiores de Éfeso, vino a Éfeso, Pablo. Y encontrándose Pablo con unos discípulos de Apolo, Pablo les dijo: ¿recibisteis al Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Recibisteis a Cristo en su interior, en el interior de ustedes? ¿Ustedes tienen a Cristo morando invisiblemente en forma espiritual dentro del interior de ustedes? ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Recibisteis al Espíritu Santo cuando creísteis? Esa es la pregunta que el apóstol Pablo le hace a los discípulos de Apolo. Y los discípulos de Apolo le dicen a Pablo: ni siquiera hemos oído que exista Espíritu Santo. Entonces el apóstol Pablo le dice: ¿y en qué pues fuiste bautizado? Y le responden: en el bautismo de Juan. O sea, se habían sumergido en agua. O sea, esos discípulos de Apolo todavía no habían sido salvos. Entonces viene Pablo y les predica el Evangelio. Y cuando ellos creen en el Evangelio que predicaba el apóstol Pablo, que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras, 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, ahí está el anuncio. Y cuando estos discípulos de Apolo oyeron el mensaje del Evangelio predicado por Pablo, ahí ellos recibieron el Espíritu Santo. Entonces Pablo les dice: ¿recibisteis al Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos habían creído. Ellos, los discípulos de Apolo, habían creído, pero habían creído en el bautismo de Juan. Habían oído la predicación del bautismo de Juan. Ellos no habían oído el Evangelio. Entonces, por eso pregunto yo, hay gente que oye diferentes predicaciones, pero no oyen el Evangelio. En Romanos capítulo 10, versículos 14 y 15, el apóstol Pablo dice: ¿y cómo la gente del mundo, la gente que no es salva, cómo la gente va a oír el Evangelio si no hay quien se los predique? ¿Y cómo predicarán el Evangelio si no fueren enviados? Cristo es el que envía. Ante Cristo de ascender a los cielos, reencontrarse con su Padre, le da la gran comisión a sus creyentes y les dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y que como resultado de haberlo creído con fe, yo mismo viniese a ser inmerso dentro de la tal persona, esa tal persona será salva, tendrá santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Será un pámpano que estará permanentemente en la vid, que soy yo, inmerso dentro de él. Tendrá la vida eterna, porque el que tiene a Cristo tiene la vida eterna. Esa persona será salva. Y el que no creyere en el Evangelio será condenado. Entonces, en 2 Corintios 13:5 dice el apóstol Pablo: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? ¿Está morando Cristo dentro de ti?
¿tienes tú el Espíritu de Cristo morando en tu interior? No hay a hacer cosa que hayas creído en un evangelio diferente. No que haya otro, dice Pablo a los Gálatas, Gálatas capítulo 1, versículo 6. Pablo dice, estoy maravillado, Gálatas, de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia del Señor para oír un evangelio diferente, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que quieren pervertir el evangelio de Cristo, os quieren perturbar y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más si aún nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo os anunciare un evangelio diferente, sea anatema, maldito. Entonces hay personas que oyen evangelios diferentes, lo creen, pero están exentos del Espíritu Santo, porque han creído un evangelio diferente. O creen el verdadero evangelio, pero lo creen sin fe. Es por eso que el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, versículo 1 al 6, dice, y os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, en el cual estáis firmes, estáis en pie, en el cual sois salvos, si os asís a la palabra que os prediqué, si os ponéis fe en este anuncio. Si ustedes ponen fe en un anuncio diferente a este, no sois salvos, a no ser que en vano creísteis. O sea, que hayáis creído en este anuncio, pero sin fe. No te sirve creer así, sin fe, a no ser que en vano creísteis. Eso es creer en vano. ¿Ok? Muy bien, me despido, se me acabó la batería del celular. Que Dios les bendiga. Así que a no creer un evangelio diferente, y el verdadero evangelio, créanlo con fe. Dice Romanos 8:9, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8:9. Y Gálatas 2, versículos 20 al 21, el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo dentro de mí. Mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo. Gálatas 2, versículos 20 al 21. O sea, Cristo vive dentro de mí. Los verdaderos salvados, los genuinos salvados, hacemos nuestras las palabras que el apóstol Pablo escribe a los que son creyentes de Galacia. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo dentro de mí. Mas vive Cristo en mí. Y si Cristo vive en mí, yo tengo la santidad, la de Cristo, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Y si Cristo vive en mí, yo tengo la vida eterna, porque el que tiene a Cristo tiene la vida. Y si Cristo vive en mí, yo cual pámpano estoy permanentemente en la vid, y la vid que es Cristo en mí, yo cual pámpano. Dios les bendiga.